niños y sus padres viajaban por carretera hacia su viejo pueblo cuando el coche se les averió. Los padres salieron a buscar ayuda y para que los niños no se aburrieran, les dejaron con la radio encendida. Cayó la noche y los padres seguían sin volver cuando escucharon una inquietante noticia en la radio. Un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario cercano a la interestatal por la que circulaban y pedían que se extremaran las precauciones. Se empezó a levantar una niebla espesa que rápidamente cubrió toda la carretera y hundió el coche en una nube inquietante y perturbadora. Los niños, cada vez más asustados, no paraban de mirar por las ventanas del averiado auto, tratando que sus ojos llegaran lo más lejos posible. Era imposible. El manto blanco no dejaba una grieta por la que mirar. La desesperación por no ver llegar a sus padres empezaba a hacer mella en la débil mente de aquellos dulces niños. No pasaba nada ni nadie por aquella solitaria carretera, y los niños se aferraban a la música que, ahora sin parar, sonaba por la radio del vetusto auto, pero no conseguían sacar de sus diminutos cuerpos ese miedo y terror que, cada vez con más fuerza, invadía cada rincón de sus entrañas. La radio empezó a tartamudear, hasta que al poco tiempo se apagó completamente, sumiendo el viejo auto en un silencio atronador. La única esperanza que quedaba en las cabezas de aquellos aterrorizados niños se apagaba. Las horas pasaban y los padres de los niños no regresaban. De pronto, empezaron a escuchar golpes sobre sus cabezas. Poc, poc, poc. Los golpes, que parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche, eran cada vez más rápidos y más fuertes. Poc, poc, poc. Los niños, aterrados, no pudieron resistir más. Abrieron la puerta y huyeron a toda prisa. Solo el mayor de los niños se atrevió a girar la cabeza para mirar qué provocaba los golpes. No debería haberlo hecho. Sobre el coche había un hombre de gran tamaño que golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenía en las manos. Eran las cabezas de sus padres. La habitación de arriba. Rebeca, una joven universitaria, hacía las veces de canguro para conseguir algo de dinero. La joven debía hacerse cargo de los hijos de un matrimonio, 2 niños pequeños que apenas le causarían molestias. Rebeca acudió al domicilio del matrimonio donde pasaría la peor noche de toda su vida. Era una casa enorme, tenía 2 pisos y una buhardilla de esas antiguas que parecía haber salido de una película de terror. Arriba se encontraba la habitación de los niños y la de la pareja, y en la parte de abajo había un gran salón donde la joven aprovecharía para seguir con sus estudios. A las 10:30 les puso el pijama y los subió a la habitación en la que dormían rodeados de unos grandes muñecos de peluche que parecían tener vida propia. Llegó la medianoche. El cielo estaba completamente oscuro y una fina lluvia comenzó a golpear los cristales de la casa. Al poco, empezó a empeorar el tiempo. Lo que era una fina lluvia se convirtió en una de las más aterradoras tormentas de los últimos tiempos. De repente, las luces del salón se fundieron una por una. La casa se sumió en la más absoluta oscuridad. La joven comenzó a notar cómo el miedo recorría su cuerpo. De pronto comenzó a sonar el teléfono y la muchacha corrió a cogerlo pensando que se trataría del matrimonio. Pero no fue así. Al otro lado del teléfono podían escucharse los gemidos de un hombre que parecía querer asustarla. Era una voz profunda y tétrica, realmente aterradora. La joven apenas podía entender lo que aquel hombre decía. El miedo la envolvía cada vez más, y la voz de ese personaje se hacía más aterradora. El teléfono comenzó a sonar de nuevo. En ese mismo instante los críos comenzaron a gritar de una forma agonizante. Rebeca recordó que podía utilizar el localizador de llamadas para poder saber de dónde procedían las llamadas.
y de quién era la misteriosa voz que la acosaba. Descolgó el teléfono, pulsó la tecla de localización y esperó durante unos segundos. Un bip fue el decisivo para desvelar el misterio, pero no hizo que el miedo desapareciese, sino todo lo contrario. Lo que la joven descubrió en esos instantes la dejó sin apenas poder respirar. Las llamadas procedían de la habitación en la que se encontraban los niños durmiendo. Por el auricular del teléfono pudo escuchar cómo la voz del hombre le decía a gritos: «Quédate ahí quieta, enseguida bajaré por ti».